Entonces, déjame contarte sobre mi trabajo porque es exactamente tan glamoroso como suena. Mi nombre es Krev. Tengo 3 títulos en xenobiología y paso mis días catalogando cosas que estarían encantadas de comerme si tuvieran la oportunidad. Trabajo en la reserva de depredadores del ápice galáctico en la estación Omega 7, que es básicamente un zoológico de combustible para pesadillas, excepto que lo llamamos un centro de investigación educativa porque eso hace que el comité de financiación se sienta mejor consigo mismo. La reserva es la principal colección de depredadores máximos de la galaxia de todo el espacio conocido. Actualmente tenemos 47 especies. Cada uno es el campeón indiscutible del asesinato en su respectivo ecosistema. Tenemos el destructor cristalino de Kepler 442b que es invisible en 14 espectros de luz diferentes y caza por ecolocalización. Contamos con el devorador sulfúrico de los mares de amoníaco de la estación próxima que puede licuar el tungsteno con su spray digestivo. Incluso tenemos un acechador del vacío de clase Z, que técnicamente no existe en nuestra fase dimensional, pero arruinará absolutamente tu día si cometes el error de percibirlo. ¿Te preguntas por qué mantenemos todas estas deliciosas máquinas de matar en un lugar conveniente? Bueno, porque la galaxia se ha vuelto civilizada, y por civilizada quiero decir blanda. La mayoría de las especies no han encontrado un depredador genuino en miles de años. Hemos evolucionado más allá de ese confuso asunto de la supervivencia del más apto. Y ahora vivimos en hábitats con temperatura controlada donde la mayor amenaza diaria es si el sintetizador de proteínas vuelve a fallar. Pero el Consejo Galáctico en su infinita sabiduría decidió que no debíamos olvidar de dónde venimos. Debemos recordar cómo es el verdadero peligro, que significa ser cazado, que separa a un depredador máximo de todo lo demás en la cadena alimentaria. De ahí la reserva, un museo viviente de letalidad, una colección de las máquinas de matar más eficientes de la galaxia, todas contenidas de forma segura detrás de campos de fuerza y monitoreadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana por personas como yo, a quienes se les paga lo suficiente para justificar el miedo existencial. Mi trabajo específico es documentar nuevas adquisiciones y mantener los perfiles de comportamiento de nuestros residentes existentes. Esto significa que paso mucho tiempo viendo cómo las cosas matan a otras cosas, tomando notas y tratando de no pensar demasiado en el hecho de que estoy separado de convertirme en un batido de proteínas por aproximadamente 3 sistemas de seguridad redundantes y la esperanza de que nadie tropiece con el cable de alimentación equivocado. Ahora, quizás te preguntes qué tipo de criatura califica como un depredador máximo según los estándares galácticos. Los criterios son en realidad bastante estrictos. Primero, la especie debe ser de un mundo de muerte, que es un término encantador que usamos para los planetas donde el entorno está tratando activamente de matarte en todo momento. En segundo lugar, la criatura debe ser la cima indiscutible de su cadena alimentaria. No solo un depredador, sino el depredador. En tercer lugar, debe demostrar lo que llamamos letalidad adaptativa, que es una forma elegante de decir que puede encontrar formas nuevas y creativas de asesinarte si las viejas formas dejan de funcionar. Estos no son solo animales. Estos son los mayores éxitos de la evolución, la cima absoluta del desarrollo depredador. Cada uno de los residentes de esta instalación representa millones de años de selección natural, creando al cazador perfecto para su entorno. Lo que me lleva al momento en que todo cambió. El momento en que la administradora Telna entró a mi oficina con esa expresión que inmediatamente me dijo que mi vida estaba a punto de volverse significativamente más complicada. La administradora Tulna es una valopiana, lo que significa que tiene 4 brazos, ojos compuestos y la expresión perpetuamente agobiada de alguien que ha tenido que presentar informes de incidentes de 47 maneras diferentes en las que el personal de la estación casi murió este trimestre. Ella es muy buena en su trabajo, lo que desafortunadamente significa que siempre está encontrando formas nuevas y emocionantes de expandir nuestra colección de cosas que quieren matarnos. Krev, dijo ella, sentándose en la silla frente a mi escritorio. Con esa postura particular, significaba que no me iba a gustar lo que vendría después.
Hemos adquirido 2 nuevos especímenes de un mundo de muerte recientemente contactado. Levanté la vista de mi bloc de datos donde había estado documentando el reciente descubrimiento del destructor cristalino, que podía vibrar a una frecuencia que causaba migrañas en la mayoría del personal de observación. Otro administrador del mundo de la muerte. Hemos estado hablando de esto. El presupuesto de contención ya está al límite después del incidente del devorador sulúrico. Sí, hizo ese chasquido con sus mandíbulas que significaba que estaba a punto de ignorar mi muy razonable objeción. El Consejo Galáctico ha designado esto como una adquisición prioritaria. El planeta se llama Tierra y está clasificado como un mundo de muerte de categoría 9. Le daré crédito. Eso me hizo prestar atención. La categoría 9 es la segunda clasificación más alta. Ese es el nivel en el que el planeta tiene múltiples sistemas de amenaza de extinción superpuestos. Estamos hablando de mundos donde el clima puede matarte, la geología puede matarte, la química puede matarte, y eso es incluso antes de llegar a la fauna real. ¿Qué son? Yo pregunté. Blindaje, glándulas venenosas. Por favor, díganme que al menos tienen algún tipo de armamento natural para poder escribir un perfil de comportamiento decente. Sacó una vitrina hueca. Y me encontré mirando a 2 de las criaturas más agresivamente anodinas que jamás había visto. Eran bípedos, lo cual era bastante común. Bilateralmente simétrico, también estándar. Ninguna armadura visible, ninguna garra, ningún colmillo digno de mención, ninguna bolsa de veneno, ningún camuflaje natural y absolutamente nada que hiciera pensar que era un depredador máximo en alguien con órganos sensoriales funcionales. Son humanos, dijo Tulma, como si eso lo explicara todo. Esto es lo que ahora, humanos, son la especie dominante en la Tierra. Adquirimos 2 ejemplares a través de un programa de intercambio cultural. Ellos se ofrecieron como voluntarios. Me quedé mirando la pantalla. Uno de los humanos era un hombre, aparentemente llamado Jaque, con cabello castaño y una postura relajada que sugería que no tenía idea de lo que acababa de firmar. La otra era una mujer llamada Prilla, que tenía el cabello oscuro atado de manera práctica y estaba examinando su entorno con lo que más tarde aprendería a reconocer como curiosidad profesional. Gracias, dije lentamente. Estas criaturas parecen capaces de perder una pelea con una brisa fuerte. ¿Qué los convierte exactamente en superdepredadores? Son de un mundo mortal de categoría 9, repitió como si fuera suficiente explicación. Sí, pero míralos. Sin garras, sin veneno. Su piel parece que se desgarraría si estornudas sobre ella con demasiada fuerza. Ni siquiera tienen un pelaje adecuado para regular la temperatura. ¿Con qué cazan? Lenguaje áspero. Las mandíbulas de Tiachá chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Los informes preliminares indican que usan herramientas. Bastante sofisticados. De hecho, han logrado vuelos espaciales, estructuras sociales complejas. Al parecer, han domesticado a varias otras especies de depredadores en su planeta. Usuarios de herramientas. Observé a los humanos de nuevo, intentando encontrar algo impresionante en ellos. Administrador. Los trepadores de acantilados usan herramientas. No son superdepredadores. Son el almuerzo para cualquier persona con una dentadura adecuada. El Consejo ha tomado su decisión. Krev. Los humanos se alojarán en el hábitat 17. Necesito que prepares la documentación y comiences. Observaciones de comportamiento de inmediato. Y así fue como me encontré frente al hábitat 17, observando cómo 2 humanos confundidos eran escoltados hacia lo que habíamos convertido apresuradamente en una imitación razonable del bioma de bosque templado de la Tierra. Jaque llevaba una especie de mochila primitiva al hombro. Prilla hacía preguntas sobre la flora local que nuestro personal de contención no podía responder en absoluto. No parecían peligrosos. Parecían perdidos, como si alguien hubiera entregado accidentalmente la especie equivocada y nadie se hubiera molestado en revisar el manifiesto de envío. Abrí mi interfaz de documentación y comencé a escribir. Especie del sujeto, origen humano.
Evaluación de amenazas pendiente. Observaciones iniciales. Los sujetos parecen confundidos sobre los protocolos de contención. Sin armas naturales visibles. Pronóstico de supervivencia. Malo. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba a punto de estar. Lo que ocurre al observar depredadores ápice es que desarrollas un sentido del peligro. Aprendes a reconocer las señales. La forma en que un destrozador cristalino se queda completamente quieto antes de atacar. El sutil cambio en la frecuencia dimensional de un acechador del vacío cuando ha identificado a su presa. El enfoque. La intensidad de una criatura que sabe exactamente qué es y qué hace mejor. Los humanos no tenían nada de eso. Lo que tenían era un entusiasmo preocupante por su nuevo entorno. ¡Guau! De verdad que acertaron con la vegetación del sotobosque, dijo Priya, arrodillándose para examinar algunas de las plantas que habíamos sintetizado basándonos en la base de datos botánica de la Tierra. Son muy amplias. Son comestibles, ¿sabes? Los bulbos son bastante nutritivos si los cocinas adecuadamente. Jake ya estaba caminando por el perímetro del hábitat, lo que supongo que era un comportamiento sensato para un espécimen contenido, excepto que no estaba buscando debilidades en el campo de contención. Estaba examinando los árboles, probando la capacidad de las ramas para soportar peso y asentía para sí mismo como si estuviera catalogando todo mentalmente. «Oye, Priya», gritó, «échale un vistazo». Incluyeron piel de Douglas, perfecta para hacer fuego por fricción si es necesario. ¿Por qué necesitaríamos hacer fogatas?, Priya preguntó, todavía examinando las plantas. Los controles ambientales mantienen una temperatura constante de 20 grados centígrados. Sí. Pero, ¿qué pasa si funcionan mal? Siempre es bueno tener un plan de respaldo, agregué a mis notas. Los sujetos demuestran una preparación preocupante ante escenarios que no han ocurrido. Posible paranoia o instinto de supervivencia. Se requiere observación adicional. Griggs, uno de nuestros oficiales de seguridad, estaba de pie junto a mí en la ventana de observación. Griggs es un toraxiano, lo que significa que tiene aproximadamente el tamaño y la forma de una roca enojada con demasiadas extremidades. También le dejan profundamente indiferente la mayoría de las cosas. Esto es lo que requirió los protocolos de contención mejorados, rugió Griggs, viendo a Jake sacar de su mochila lo que parecía una herramienta de corte primitiva. Parece que tendrían dificultades para abrir un paquete de raciones estándar. Órdenes del administrador, dije. Protocolos de categoría 9 para mundos de la muerte. Desperdicio de recursos. Míralos. Prácticamente están diseñando sus propias mejoras de hábitat. No estaba equivocado. Durante las siguientes horas, los humanos esencialmente habían redecorado. Jake había construido lo que él llamaba un cobertizo usando ramas caídas y algunas hojas anchas, lo que aparentemente era un refugio primitivo. Priya había identificado no menos de 7 especies de plantas comestibles y comenzó a explicarle a Jake su contenido nutricional como si estuviera dando una conferencia. Entonces Jake hizo fuego, no con ninguna tecnología avanzada, no con un encendedor de plasma o un sistema de encendido químico. Tomó 2 palos, un poco de fibra vegetal seca y unos 15 minutos de esfuerzo concentrado, y creó una combustión real solo a través de la fricción. Lo hizo simplemente. Griggs comenzó, su sintetizador vocal luchando con el concepto. Esa criatura de piel suave simplemente creó fuego con madera. Aparentemente, dije frenéticamente, tomando notas. Este no es un comportamiento normal para los especímenes contenidos. La mayoría de las especies estarían estresadas, intentando escapar o al menos mostrando signos de angustia por ser arrancadas de su entorno natural. Lo están tratando como si fueran vacaciones, observó Griggs. Él tenía toda la razón. Priya se había unido a Jake junto al fuego y estaban asando algunos de los bulbos de habichuelas que ella había recogido. Estaban conversando sobre algo llamado mezcla de frutos secos y si el personal encargado de la conservación estaría dispuesto a proporcionarles un poco si lo pedían amablemente.
El fuego no es necesario, dije. Más para mí que para vos. El hábitat proporciona una regulación de la temperatura perfectamente adecuada. Están creando peligros potenciales sin ninguna razón relacionada con la supervivencia. Quizás tengan frío, sugirió Gris. Sus escaneos térmicos indican que se encuentran dentro del rango cómodo para su biología. No, lo hacen porque quieren. Están haciendo fuego con fines de entretenimiento. En los siguientes días la cosa se volvió cada vez más extraña. Los humanos comenzaron lo que Priya llamó mejorar el hábitat. Construyeron una plataforma elevada en uno de los árboles, lo cual, según explicó Jake, era para mejorar la visibilidad y la circulación del aire. Crearon un sistema primitivo de filtración de agua utilizando rocas y arena. Aunque el hábitat proporcionaba agua perfectamente limpia a través de dispensadores estándar, incluso comenzaron un pequeño jardín plantando algunas de las especies comestibles en filas organizadas. Esto no es un comportamiento depredador. Se lo dije al administrador Tulna durante nuestra reunión informativa semanal. Los depredadores máximos no cultivan jardines. No construyen plataformas elaboradas para dormir. Ellos cazan. Ellos comen. Ellos duermen. Mantienen el territorio. Estos humanos están realizando una modificación ambiental compleja que no tiene ningún propósito inmediato de supervivencia. Entonces las mandíbulas hicieron clic pensativamente. Quizás eso es lo que los convierte en depredadores máximos en un mundo de muerte de categoría 9. Adaptabilidad. La capacidad de modificar su entorno en lugar de simplemente existir dentro de él. Con todo respeto, señor administrador, eso es lo que llamamos ingeniería, no depredación. Tal vez en la Tierra, dijo, no hay mucha diferencia. No tenía una buena respuesta para eso. Entonces, volví a mis observaciones, observando a Jake enseñarle a Priya cómo identificar los árboles por la textura de su corteza, observando a Priya explicar algo sobre las piscinas de marea y los ecosistemas marinos mientras gesticulaba con entusiasmo hacia la pequeña fuente de agua del hábitat. Parecían inofensivos. Parecían amigables. Parecían tan peligrosos como un viaje de campamento bien organizado. Debería haberlo sabido mejor. La galaxia no produce mundos mortales de categoría 9 por accidente, y ciertamente no produce depredadores máximos que sobrevivan a ellos siendo inofensivos. Estaba a punto de aprender esa lección de la manera más difícil. La alarma empezó a las 3:47 hora de la estación, que es el momento de la noche en el que todos con algo de sentido común están dormidos o fingiendo estarlo. Estaba en mis aposentos teniendo un sueño perfectamente razonable sobre una playa en Beocia Prime donde nada intentaba comerme. Cuando mi unidad de comunicaciones empezó a gritar sobre un código negro en el sector 7. Código negro. Fallo de contención. Cierre total de las instalaciones. Llegué al centro de comando en menos de 3 minutos, lo cual es impresionante considerando que tuve que ponerme pantalones reales. La escena en el interior era un caos controlado, que es la forma educada de decir que todos estaban en pánico pero intentaban parecer profesionales. Informe. El administrador Toyes le espetó al jefe de seguridad. Sus 4 brazos trabajan en distintos paneles de control simultáneamente. Trituradora veratellana, dijo el jefe. Y vi cómo el color se escapaba de todos los rostros de la habitación que tenían suficiente biología para cambiar de color. La contención primaria falló durante el mantenimiento programado. La criatura rompió la contención secundaria hace 7 minutos. Ha neutralizado 3 equipos de seguridad y actualmente se desplaza por la red de corredores auxiliares. Para aquellos de ustedes que tuvieron la suerte de no haberse topado nunca con una trituradora Batián, permítanme pintarles una imagen. Imagínese algo que parece un lagarto bípedo que tuvo un terrible accidente con una licuadora y decidió vengarse de todo el concepto de los seres vivos. Ahora hazlo invisible en la mayoría de los espectros visuales estándar. Ahora dale reflejos lo suficientemente rápidos para esquivar el fuego de plasma. Ahora hazlo enojar porque los trituradores de Bateyan siempre están enojados. Ese es su estado emocional por defecto.
Son de un mundo de muerte de categoría 10, lo que significa que su planeta hace que los mundos de categoría 9 parezcan agradables comunidades de retiro. Los batellanos evolucionaron en un entorno donde literalmente todo intentaba matarlos en todo momento. Y respondieron convirtiéndose en los asesinos en espacios cerrados más eficientes del espacio conocido. Cazan detectando campos electromagnéticos, por lo que esconderse no funciona. Tienen garras retráctiles que pueden atravesar la armadura de combate estándar y son absolutamente implacables una vez que identifican a su presa. Mantenemos uno en la reserva porque el Consejo Galáctico cree en la integridad y también porque están clínicamente locos. ¿Ubicación actual?, preguntó Tulna. El sector 4 se dirige hacia las salas de hábitat, respondió el jefe. Ya se ha adaptado a nuestras medidas de contención. Cada trampa que usamos, aprende de ella. Es como si la cosa nos estuviera estudiando mientras caza. Estado de evacuación. Todo el personal no esencial está siendo trasladado al búnker seguro. El personal esencial mantiene sus puestos. Pero tengo que decirle, administrador, si esa cosa llega al ala de hábitat, estamos ante una pérdida catastrófica de especímenes. La mayoría de nuestros residentes no están equipados para manejar un bateón. Abrí el mapa de las instalaciones en mi panel de datos, rastreando el progreso de Schrede, y sentí que mis órganos internos intentaban reubicarse en algún lugar más seguro. La criatura se dirigía directamente hacia el hábitat 17. Los humanos. Necesitamos anular las esclusas de hábitat, dije, probablemente más fuerte de lo necesario. Saquen a los humanos de allí ahora mismo. El jefe de seguridad meneó la cabeza. Protocolo de confinamiento. Todos los hábitats estarán sellados hasta que se contenga la amenaza. Si empezamos a abrir puertas, creamos más puntos de ruptura. Procedimiento estándar. El procedimiento estándar asume que nuestros especímenes pueden defenderse. Le respondí. Los humanos no tienen armadura natural, ni armas, ni nada. Serán destrozados. Las mandíbulas de Tna hacían clic rápidamente, lo que significaba que estaba recorriendo los escenarios más rápido de lo que yo podía hablar. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos anularlo? Mínimo 8 minutos para eludir los dispositivos de seguridad del confinamiento. Obtuve los datos de seguimiento de la trituradora. Llegará al hábitat 17. En 4. El centro de mando quedó en completo silencio. Todos estaban haciendo los cálculos y todos llegaban a la misma conclusión. Estábamos a punto de ver a dos miembros de una especie recién contactada convertirse en partes componentes por una de las máquinas de matar más eficientes de la galaxia. Y no había absolutamente nada que pudiéramos hacer al respecto. Cambié mi panel de datos a la señal de observación de hábitat 17 porque aparentemente me odio y quería ver la pesadilla en tiempo real. Jaque y Prilla estaban durmiendo en su refugio de Leanto. El fuego se redujo a brasas brillantes. Parecían tranquilos, cómodos, completamente inconscientes de que varios cientos de libras de lagarto asesino invisible estaban a punto de arruinar su viaje de campamento. Lo siento, dije en voz baja. A nadie en particular. Esto no debería haber sucedido. Te ofreciste para un intercambio cultural, no para esto. Tiachá colocó una de sus manos sobre mi hombro. No es tu culpa, Krev. Las fallas de contención siempre son un riesgo en estas instalaciones. Ni siquiera sabían que estaban en peligro, dije. Creían que eran invitados. Estaban haciendo huertos y asando verduras y eran tan agresivamente inofensivos. Y ahora la señal del hábitat parpadeó. Los sensores ambientales comenzaron a registrar patrones de movimiento inusuales. La trituradora de Batella había entrado en el hábitat 17. Pude verlo en la imagen térmica, una firma de calor moviéndose con gracia depredadora entre los árboles. Estaba en modo de caza, completamente silencioso, absolutamente letal. Había identificado el refugio del humano y se acercaba en un amplio arco utilizando el terreno para enmascarar su firma electromagnética. Jaque se sentó de repente y se incorporó como si alguien lo hubiera llamado por su nombre. Prilla,
dijo en voz baja. Despierta. Tenemos compañía. Y fue entonces cuando todo lo que creía saber sobre los depredadores máximos fue arrojado directamente a una unidad de reciclaje de residuos. Prilla se despertó al instante, lo que debería haber sido mi primera pista de que tal vez había juzgado mal a estas criaturas. La mayoría de las especies tardan varios segundos en pasar del sueño al estado de alerta. Prilla pasó de estar inconsciente a estar completamente operativa en el tiempo que me tomó parpadear. ¿Qué es?, susurró, y noté que ya se estaba moviendo. Ya estaba agachándose lo suficiente para que de alguna manera fuera más difícil verla, aunque en realidad no se había ido a ninguna parte. Algo grande, dijo Jake en voz baja, mientras sus ojos escaneaban el oscuro hábitat, moviéndose entre los árboles a las 2. Puedo oírlo desplazando el aire. Sea lo que sea, intenta guardar silencio, lo que significa que está cazando. En el centro de mando, Gris se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo sabe? La trituradora es funcionalmente silenciosa. Incluso nuestros sensores de audio apenas la captan. No tenía respuesta porque estaba demasiado ocupado viendo a Jake levantarse lentamente y acercarse a los restos de la fogata. Agarró una rama larga que habían estado usando como atizador y removió las brasas, reavivándolas. Luego empezó a añadir hojas secas y ramitas, avivando el fuego, creando luz para ver la amenaza, murmuré, tomando notas. Una respuesta inteligente a un depredador invisible. Excepto que la trituradora no caza con la vista, dijo el jefe de seguridad. La luz no le servirá de nada. Pero Jake no usaba el fuego para iluminarse. Estaba creando humo. Una densa humareda que llenaba el hábitat, subía por los árboles y se extendía por la vegetación del sotobosque. Y donde se movía el humo, perfilaba algo. Algo grande y, decididamente, no vegetal. Moviéndose a través de la neblina. ¡Oh, qué ingenioso! Na suspiró. Está usando partículas para rastrear el movimiento de la criatura mediante el desplazamiento del aire. Jake y Prilla podían verla ahora. Una forma vagamente humanoide moviéndose a través del humo a unos 30 m de distancia. El triturador batellano se dio cuenta de que lo habían detectado e hizo lo que los batellanos hacen mejor cuando el sigilo falla. Cargó. Van a morir, dijo Gris rotundamente. No tienen armas ni armadura, y esa cosa puede cubrir 30 metros en menos de 2 segundos. Pero Prilla ya se dirigía al pequeño huerto que habían creado, arrancando una de las plantas más largas parecidas al bambú que habían estado cultivando. Agarró la primitiva herramienta de corte de Jake y comenzó a trabajar en el bambú con movimientos rápidos y eficientes. ¿Qué está haciendo?, preguntó alguien en el centro de mando. Fabricando una lanza, dije, al darme cuenta. Está convirtiendo el hábitat en un arma. Le tomó quizás 15 segundos. 15 segundos para pelar el bambú, afilar un extremo hasta dejarlo en punta con una piedra y transformar una planta decorativa en algo que nuestros propios escáneres de seguridad ahora clasificaban como un arma viable. La trituradora se acercaba rápidamente, un borrón de movimiento a través del humo. Jake había agarrado otra rama del fuego, una antorcha improvisada encendida, y se colocó en ángulo con respecto a Prilla. No estaban juntos. Estaban creando una zona de exterminio con campos de combate superpuestos. Están utilizando tácticas de caza en grupo, dijo el jefe de seguridad. Y pude escuchar la incredulidad en su voz. Posiciones coordinadas, vectores de atención divididos, sistemas de armas complementarios. Esa es doctrina militar. Esa es la doctrina de los viajes de campamento, corregí mientras observaba fascinado. Pienso que esto es simplemente lo que hacen. El batellano surgió del humo, con las garras extendidas, moviéndose más rápido de lo que la mayoría de las especies podrían rastrear. Primero fue hacia Jake, probablemente calculando que él era la mayor amenaza con el fuego. Cometió un error. Jake lo esquivó en el último segundo posible. Un movimiento tan preciso que parecía ensayado y empujó la rama ardiente directamente a la cara de la criatura. La trituradora retrocedió,
sus sentidos electromagnéticos sobrecargados por la repentina firma de calor y se convirtió directamente en la lanza de Priya. Lo había apoyado contra un árbol, en un ángulo perfecto, y dejó que el propio impulso de la criatura hiciera el trabajo. El bambú atravesó la armadura natural de la trituradora como si hubiera sido diseñada exactamente para ese propósito, lo cual supongo que era así, pero no por nosotros. El batellano gritó, un sonido que nunca había oído antes porque los batellanos no gritan. No muestran dolor. No reconocen el daño. Se supone que son las máquinas de matar definitivas, motores de depredación sin emociones. Pero este chillaba porque acababa de aprender una lección muy importante sobre los depredadores máximos. De la tierra. No necesitan armas naturales. Ellos los hacen. No necesitan armadura. Hacen refugios. No necesitan ser los más rápidos ni los más fuertes. Solo necesitan ser lo suficientemente inteligentes como para hacerte desear nunca haber intentado comerlos en primer lugar. Jake se acercó mientras la criatura estaba inmovilizada y agarró otro filete de bambú afilado. Priya aparentemente se había preparado con anterioridad, porque por supuesto lo había hecho, y terminó el trabajo con el tipo de tranquila eficiencia que sugería que esto ni siquiera estaba entre sus 10 experiencias de campamento más estresantes. El centro de mando estaba en completo silencio. Estábamos observando los pies térmicos de 2 humanos parados sobre el cadáver de uno de los depredadores más temidos de la galaxia y estaban conversando sobre si la carne era segura para comer. La musculatura parece densa, decía Priya, examinando el cuerpo con interés profesional. Probablemente duro, pero si lo asamos lentamente al fuego, el colágeno se descompondrá. Podría ser muy nutritivo. O sea, quien no desperdicia nada, no necesita, asintió Jake, mientras arrastraba el cuerpo hacia la fogata. Además, probablemente deberíamos averiguar si algo más se está soltando. Podría ser una noche larga. Gris se giró para mirarme. ¿Acaso esos usuarios de herramientas de piel suave acaban de matar a un triturador batellano y decidieron comérselo? Sí, lo dije porque mi cerebro aparentemente había renunciado a procesar la realidad y decidió simplemente aceptar lo que estuviera sucediendo. Sí, lo hicieron. Con un palo, Gris continuó. Mataron a un bateón con un palo afilado y fuego. Técnicamente, 2 palos, corregí, y coordinamos tácticas de manada y manipulación ambiental y aparentemente cero preocupación por el trauma psicológico de luchar por sus vidas contra un lagarto asesino invisible. El administrador Tulna ya estaba en comunicación con los equipos de seguridad. Retírese del hábitat 17. La amenaza ha sido neutralizada por los humanos. No, no estoy bromeando. Sí, sé cómo suena eso. Simplemente envíen al médico allí para que los revise. Miré nuevamente el feed de observación. Jake y Priya hicieron descuartizar al beratellano y escupirlo en el fuego, y estaban sentados allí como si estuvieran en una barbacoa en la playa, discutiendo la temperatura interna adecuada para cocinar carne alienígena desconocida. ¿Sabes qué es lo peor? No se lo dije a nadie en particular. Creo que realmente están disfrutando esto. El equipo médico llegó al hábitat 17 y encontró a Jake y Priya completamente ilesos, bien alimentados y dispuestos a compartir su asado beratellano con cualquiera que estuviera interesado. A nadie le interesó. La mayoría del personal médico no podía dejar de mirar el hecho de que estas 2 criaturas de aspecto frágil estaban consumiendo casualmente a una criatura que apenas unas horas antes había sido clasificada como una amenaza existencial para toda la instalación. Sabe a pollo, le informó Priya alegremente al médico jefe. ¿Sabes? Si el pollo estuviera hecho de cables musculares y tuviera la textura de una asesina realmente agresiva. ¿Seguro que no quieres un poco? El médico se negó con el tipo de horror educado que normalmente se reserva para descubrir que tu vecino es en secreto un asesino en serie. El administrador Tolma convocó una reunión de emergencia a las 06:00 horas. Todos los jefes de departamento estaban allí junto conmigo, Griggs y alrededor de una docena de otros miembros del personal que habían presenciado lo que ahora se llamaba el incidente.
Todos parecían haber envejecido varios años de la noche a la mañana, excepto Tiachá, que parecía lleno de energía de una manera que me preocupó profundamente. Bien, empezó. Los 4 brazos se doblaron de esa manera. Eso significaba que ella había tomado una decisión y el resto de nosotros íbamos a tener que lidiar con ella. Abordemos la situación directamente. 2 humanos armados únicamente con palos y audacia cazaron y mataron con éxito a un Shredder batellano en un combate cuerpo a cuerpo. Lo hicieron dentro de los 4 minutos de despertarse, sin preparación, sin advertencia y sin ninguna respuesta de estrés aparente después. ¿Alguien quiere argumentar que deberíamos seguir manteniéndolos como especímenes de exhibición estándar? El silencio era ensordecedor. Excelente, continuó Tula. Entonces estamos de acuerdo. Con efecto inmediato, los seres humanos están siendo reclasificados de especímenes de exhibición a socios de consulta. Ofrecemos a Hake y Priya puestos en nuestro equipo de evaluación de seguridad con privilegios completos en la estación y compensación. Socios de consulta, alguien preguntó semanalmente. ¿Sobre qué exactamente estarían consultando? ¿Todo? Ma lo dijo simplemente. Diseño del hábitat, protocolos de contención, evaluación de amenazas, procedimientos de respuesta a emergencias. Ha quedado muy claro que los humanos tenemos una perspectiva muy diferente a la del resto de nosotros sobre el manejo de los depredadores, y creo que podríamos aprender de ello. Levanté mi mano. Administrador, con todo respeto, ¿vamos a ignorar el hecho de que se comieron el bateón, lo mataron y luego se lo comieron? Este no es un comportamiento normal para una especie inteligente que se encuentra con un organismo desconocido. En realidad, la voz de Priya salió desde la puerta y todos se giraron para verla a ella y a Hake parados allí, aparentemente habiendo sido invitados a esta reunión sin que nadie nos lo dijera al resto de nosotros. Este es un comportamiento extremadamente normal para los humanos cuando se encuentran con un organismo desconocido. Nuestro enfoque general para la solución de problemas es 1. ¿Podemos comerlo? 2. ¿Podemos domesticarlo? 3. ¿Podemos usarlo para hacer algo más comestible o domesticable? Y 4, si todo lo demás falla, ¿podemos al menos hacer un sombrero decente con él? No hicimos un sombrero, añadió Hake amablemente. Pero la piel podría ser útil para algo. Lo guardamos por si acaso. Gris hizo un sonido como si estuvieran moliendo rocas. Salvaste el pellejo de Baratheon Shredder, la criatura que aterrorizó estas instalaciones durante 8 horas. Bueno, sí, dijo Hake como si fuera obvio. Parecía un desperdicio tirarlo a la basura. Además, si tienes más de esas cosas, probablemente deberíamos estudiar la anatomía, descubrir puntos débiles, estrategias de participación óptimas, ese tipo de cosas. Y fue ahí precisamente cuando comprendí realmente que hacía que los humanos fuesen depredadores máximos. No era fuerza ni velocidad ni armas naturales. Fue la negativa absoluta a aceptar que algo estuviera fuera del menú o más allá de su capacidad de gestión. Observaron al depredador más peligroso de la galaxia y vieron un proyecto, una oportunidad de aprendizaje, una cena y un material para manualidades. 3 meses después, Hake y Priya habían revolucionado todos los protocolos de contención de las instalaciones. Introdujeron algo llamado enriquecimiento ambiental, que aparentemente significa hacer los hábitats más interesantes para que los depredadores no se aburran y comiencen a probar los campos de contención en busca de debilidades. Rediseñaron los horarios de alimentación basándose en los ritmos circadianos y patrones naturales de caza. Incluso sugirieron que comenzáramos un programa de cría para algunas de las especies porque aparentemente los humanos no pueden ver una población de lagartijas asesinas en peligro de extinción sin tratar inmediatamente de aumentar sus números. La reserva aún tiene 47 especies de depredadores máximos, pero ya no mantenemos humanos en el ala de exhibición. Tienen una oficina con una cafetera que Hake construyó con piezas de repuesto y lo que él llamó determinación. Vienen a trabajar todos los días, asesoran sobre nuestros residentes más peligrosos, y de vez en cuando, hay que recordarles que no,
que no pueden intentar domesticar al acosador del vacío Tetacás. Por mucho que insistan, probablemente estaría bien. Por mi parte, sigo siendo cenozólogo. Todavía catalogo a los depredadores máximos, pero he tenido que añadir una nueva categoría a mi matriz de evaluación de amenazas. Justo arriba, sobre todas las garras, el veneno y las habilidades de transición dimensional, ahora hay una sola línea que dice: se resuelve el problema de la especie preguntando, ¿y si nos lo comiéramos? Porque, al parecer, el depredador más peligroso de la galaxia no tiene armas naturales. No tiene blindaje, glándulas venenosas ni la capacidad de atravesar la materia sólida. Lo que tiene es un cerebro que analiza cada problema y pregunta, pero hemos intentado golpearlo con un palo. Y de alguna manera, aterradoramente, eso funciona más a menudo de lo que debería. La reserva de depredadores del ápice galáctico ahora tiene 47 especies contenidas, además de 2 humanos que deambulan libremente, haciendo sugerencias ocasionales como: ¿has considerado que el destrozador cristalino podría ser menos agresivo si le diéramos algo para cazar además de tu bastón? Y esta configuración del campo de fuerza es ineficiente. Podríamos rediseñarlo con aproximadamente un 30% menos de consumo de energía y el doble de efectividad. Solía pensar que trabajaba en un zoológico para alimentar mis pesadillas. Ahora me doy cuenta de que trabajo en un centro donde las pesadillas temen a los médicos. Y actualmente esos consultores están discutiendo si el sintetizador de proteínas de la cafetería podría modificarse para producir algo que ellos llaman salsa de barbacoa. La galaxia no estaba preparada para los humanos. No estoy completamente seguro de que la galaxia esté algún día preparada para los humanos. Pero al menos ahora sabemos por qué la Tierra está clasificada como un mundo de muerte de categoría 9. No es por lo que vive allí. Es por lo que sobrevive allí. Y lo que sobrevive allí no tiene la decencia común de saber cuando algo se supone que es imposible.